Ahora, cuando uno habla de atraso cambiario en la Argentina, y yo digo casi todos los empresarios y los analistas siguen hablando de atraso cambiario. Cuando uno habla de atraso cambiario, quiere decir que está comparando la cotización de ese momento con otra cotización anterior que considera la normal, ¿sería la palabra? La de equilibrio, dirían los economistas. ¿Cuál es el punto de referencia? Si yo digo hay atraso cambiario, hay atraso, ¿con respecto a qué? Ah, con respecto al tipo de cambio que tiene que corresponder. ¿Y cuál es el tipo de cambio que corresponde? ¿El del 2005, el del 2007, el del 2003? ¿Cuál es el que corresponde? Es casi metafísica esta discusión. Y en realidad, por supuesto, cada uno responde en función de sus intereses, ¿puede ser? Uno, charlando a veces con muchos empresarios, yo siempre encuentro muchos empresarios que dicen, a la Argentina le conviene tal cosa, levantando el dedo. Le conviene esto es lo que le conviene al país. Y yo siempre digo, cuando yo encuentro un empresario diciendo lo que le conviene al país, eso es justamente lo que también le conviene a él, ¿puede ser? Y no es necesariamente hipocresía. No es necesariamente hipocresía, es que todos miramos la realidad desde la baldosa y el entorno en el cual están nuestros intereses. Ahora, por supuesto, si yo le pregunto a un productor sojero cuál debería ser el tipo de cambio, me va a decir que el del 2002, 2003, puede ser. Si le pregunto a un importador, no me va a decir eso. Entonces, y pensemos además en lo que pasó en diciembre, en enero, perdón. La devaluación, por supuesto que mejoró la competitividad de algunos segmentos de exportadores y particularmente el complejo sojero. Y por supuesto que la devaluación de enero benefició al sector exportador sojero y a toda la cadena. Ahora, yo vivo en Villa María. Yo no encontré un solo productor lácteo que estuviera contento con la devaluación de enero. Y no me estoy saliendo del sector agropecuario, ¿puede ser? Porque en realidad uno puede decir, no, la devaluación beneficia al sector agropecuario. Depende a quién consideremos el sector agropecuario. A un productor lácteo, ¿por qué no lo benefició? Porque su estructura de costos se movió, pero la mayor parte del mercado lácteo es mercado interno. De tal manera que ese productor se encontró con que ese cambio en la cotización no le estaba beneficiando. De hecho, yo siempre digo, en enero yo no vi a ningún productor lácteo contento con la devaluación. Y si alguno de ustedes vio a algún productor lácteo contento, avíseme que lo quiero conocer. Porque en realidad está claro que una devaluación no beneficia a todos los segmentos de la misma forma, aún dentro del sector agropecuario. Ahora, más allá de lo que nos parezca bueno o malo, ¿cuál es mi impresión? Mi impresión es que este tipo de cambio es lo máximo que podemos esperar de este gobierno. Mi impresión es que este gobierno no está dispuesto a ir por una tasa de devaluación mayor. Y por supuesto también creo que este gobierno de aquí en más, o al menos Fábrega, quiere ir moviendo la cotización lenta y progresivamente, que es lo que estamos viendo en las últimas 2 semanas. Creo que esta es la lectura que cabe considerar de aquí en adelante. Yo he visto opiniones de todos los calibres acá, y si uno está pensando en visiones políticas, días pasados veo en el diario La Nación un articulista diciendo cuando la gente esté mirando el Campeonato Mundial de Fútbol, van a aprovechar y van a poner otro golpe evaluatorio. Digo, me parece un planteo casi paranoico ese. Porque eso es suponer que el gobierno escupe para arriba, no sé qué les parece. Si el gobierno convalidara un nuevo salto evaluatorio, al otro día la CGT, aún la oficialista, estaría planteando reapertura de paritarias. Es decir, sería un escenario difícil de controlar políticamente. De tal manera que lo más razonable es suponer que el gobierno lo que va a intentar es ir corriendo la cotización, pero de una manera lenta y progresiva. A mí me genera alguna preocupación, no básicamente para los próximos meses, sino pensando en el próximo año. ¿Por qué? Porque el próximo año es un año electoral. Vamos a tocar de dónde van a salir los recursos. Pero en realidad, supongamos si alguno de ustedes estuvo en Uruguay estos últimos meses. Yo tuve una conferencia en Uruguay en febrero, en Punta del Este con empresarios, y yo digo exagerando, pero no importa, Uruguay debe ser el país más caro del mundo en este momento. En realidad tiene un atraso cambiario comparado en la historia con el peso argentino y la moneda brasilera que yo calculé en el 50% en términos de la paridad histórica. Pero claro, hay atraso cambiario en Uruguay, pero la inflación es del 9%. Si el gobierno uruguayo hoy convalidara una devaluación, la inflación obviamente pasaría a 2 dígitos. Pero este es un año electoral en Uruguay. Y la base electoral del gobierno uruguayo, no sé si coinciden conmigo, es muy parecida a la del gobierno argentino. Si el gobierno uruguayo hoy convalidara un salto devaluatorio, obviamente que eso generaría una caída de salarios reales en la sociedad uruguaya vía proceso inflacionario, y esa no es una buena noticia si estoy frente a un acto electoral.
Y si uno mira la situación en Brasil, ve un caso parecido. Si ustedes repasan el comportamiento del real brasilero los últimos meses, no van a encontrar un proceso devaluatorio de la moneda brasilera. Al revés, van a encontrar un proceso de revaluación. La moneda brasilera en los últimos meses se ha revaluado. ¿Y la lectura cuál es? Para mí la misma, año electoral. La base electoral del gobierno brasilero, por supuesto, es la misma que la del gobierno uruguayo y la del gobierno argentino. Un contexto en el cual, por supuesto, lo importante es mirar el poder adquisitivo de los sectores que están vinculados a esa base electoral. Si yo miro esa lógica, encuentro la misma lógica, porque digo, ¿cuándo devaluó el gobierno argentino? Este año, no el año pasado. Y mi lectura preocupante es, si puede hacerlo y si le da el cuero, vamos a ver un proceso, por supuesto, no muy fuertemente devaluatorio el año que viene. ¿Por qué? Porque es el año electoral. Y la conducta del gobierno argentino en ese contexto, razonablemente, si la miro desde el punto de vista político, va a apuntar a ver la misma conducta que vemos en el gobierno uruguayo y en el gobierno brasilero. Volviendo sobre esto entonces, mi lectura es, Fábrega quiere seguir con este número, para lo cual tiene que convalidar un proceso lento y progresivo de devaluación que acompañe el proceso inflacionario de aquí hasta fin de año. Y por eso pienso que el tipo de cambio que vamos a ver está en ese rango del que hablamos recién. 9 pesos con 30, 9 pesos con 50 en el circuito oficial, si la inflación es 35%, y si la inflación es 40%, alguno más cercano a 10%. Ahora, esto no sirve de nada como análisis si no discutimos en realidad la cuestión de las tasas de interés en el sistema financiero, que es una pieza clave. Y para eso tenemos que mirar primero esto, que son las cuentas fiscales del gobierno argentino. El gobierno argentino estuvo de fiesta, por supuesto, en una etapa donde todo estaba de fiesta, y tenemos esto. El punto de inflexión es el 2011, que es lo que dijimos tenía que ver con el gráfico que hablamos del nivel de actividad económica. Y después nos encontramos con este proceso. ¿Qué hace un gobierno en realidad que se encuentra con un escenario de este tipo, de déficit fiscal? Uno dice, bueno, ¿qué puede hacer? ¿Puede ir por un ajuste fiscal importante? Sí, por supuesto, podría hacerlo. Suponemos que este gobierno lo va a hacer, ¿qué dirían ustedes? Por supuesto que no. Además, ha habido señales muy fuertes en las últimas semanas de parte de funcionarios de primer nivel, aclarando que no va a haber descompresión del gasto público. Y lo que tenemos es un aumento, mirando los datos del mes pasado, de la recaudación interanualmente del 37%, mientras que el gasto público crece a un rango de 40 a 42%. Y en la medida que nos acerquemos más al 2015, hay menos probabilidades, por supuesto, de que eso pueda acomodarse. De tal manera que, descartado un ajuste fiscal importante, y creo que podemos coincidir en eso, la pregunta es, bueno, ¿y el gobierno seguirá yendo por un aumento de la presión impositiva? Bueno, lo que pasa es que para aumentar la presión impositiva el gobierno no tiene que tomar ninguna decisión, ¿puede ser? Es decir, no tiene que tomar decisiones. Pensemos cuando se produjo la reunión hace 20 días de la Unión Industrial Argentina con Kicillof. Entonces la Unión Industrial Argentina llevaba una serie de demandas o de planteos, y uno de los planteos fue ajuste por inflación en los balances. Kicillof los miró con cara de póker, pero no les dijo nada. Pero al otro día, eso fue a la tarde, al otro día, a la mañana, 8:30, la presidenta de la Nación salió a aclarar ella personalmente que por supuesto que no va a haber ajuste por inflación en los balances. Dijo, no mientras yo sea presidenta. Y está claro, por supuesto, que tampoco va a haber convalidación de manera significativa del mínimo imponible del impuesto a las ganancias. Usted dirá, no, vamos a tener que ver algún ajuste del mínimo imponible. Por supuesto que lo vamos a ver. Después de julio seguramente va a haber un ajuste del mínimo imponible. Pero siempre ese ajuste se sitúa en un rango menor que el proceso inflacionario mismo. De tal manera que uno dice, el gobierno se encuentra con que puede aumentar la presión impositiva sin tomar ninguna decisión. Mientras haga la plancha, la presión impositiva va a aumentar. Pero no de manera demasiado significativa tampoco. Ahora, si la presión impositiva no puede moverse demasiado y tampoco es factible un ajuste fiscal relevante, quiere decir que esto solo se puede resolver por dos vías: emisión monetaria o crédito. Y acá van dos elementos que nos transmiten hacia el escenario futuro, ¿no es cierto?, de lo que suponemos que puede pasar. Y pensemos entonces en los temas empresarios acá. El Banco Central de la República Argentina está obligado a financiar la Tesorería General de la Nación vía emisión. Y por más ortodoxo que pueda ser Fábrega, está claro que esto él lo asume como un dato de la realidad. Es
decir, el Banco Central va a tener que seguir financiando vía emisión a la Tesorería General de la Nación. Por supuesto, el Gobierno Nacional con esos recursos paga sueldos, asignación universal por hijo, gasto público de todo tipo, etc. Y una parte de esos recursos terminan en los bancos comerciales. El mecanismo del Banco Central, el Banco Central por supuesto es consciente que ese proceso de emisión contribuye al proceso inflacionario. Es consciente que sí, por más que en el discurso, y tal vez convencidos de ello, digan, lo ha dicho Kicillof, ¿no es cierto?, la causa principal de la inflación no es la emisión de dinero. Bueno, es un debate complejo ese, pero digamos que contribuye, claramente contribuye. Y el Banco Central entonces, ¿qué intenta hacer? Es consciente que no puede parar esta flecha, no lo va a hacer, políticamente no lo puede hacer, tiene que seguir emitiendo para financiar al Gobierno Nacional, pero lo que intenta es tratar de recuperar parte de ese dinero con una aspiradora cada semana. Y esas son las letras, los LEBAC, que todas las semanas el Banco Central licita con los bancos comerciales. Por supuesto, las LEBAC representan préstamos de los bancos comerciales al Banco Central. Uno diría, ¿qué necesidad tiene el Banco Central de pedir un préstamo? Si es el que tiene la máquina para fabricar los billetes, digamos, no tiene sentido. El sentido, por supuesto, no es que el Banco Central necesita un crédito, es simplemente que necesita aspirar parte del dinero que está en el sistema. Ese es el objetivo. Ahora, por supuesto, para aspirar esto necesita pagar una tasa de interés. Y este sí es el tema que nos importa y es relevante. Pensemos además lo que pasó en enero, cuando el gobierno argentino decide mover la cotización del dólar, pero a la vez también decide y sustancialmente mover las tasas de interés. Cuando cambia la composición del equipo económico, en octubre del año pasado, digo del equipo económico, aparece Capitanich como jefe de gabinete, Kicillof blanqueado como ministro de Economía y Fábrega al frente del Banco Central, yo decía, conformaron una especie de equipo porque se reunían, intercambiaban opinión y tuvieron la visión de que había que acelerar la pauta evaluatoria. Y ustedes recuerdan que a partir de octubre vimos cómo el dólar empezaba a moverse más. Ahora, cuando llega enero, se presenta una circunstancia muy complicada porque Kicillof suponía que la aceleración de la pauta evaluatoria iba a hacer que los exportadores liquidaran, cosa que en enero no estaba ocurriendo. Y en realidad yo digo, no hace falta tener ninguna visión conspirativa para entender por qué el gerente financiero de Cargill decidía no liquidar exportaciones. En realidad, el proceso devaluatorio del movimiento del dólar tiene implícita una tasa de interés que calcula el ROFEX en la tabla. Si la tasa de interés implícita en la devaluación es superior a la tasa de interés en el mercado, el gerente financiero de una exportadora, ¿qué dice? No liquido. Es una cuestión técnica, no una cuestión de conspiración política. Es una cuestión técnica. Mientras más me quede parado, sentado arriba de la mercadería, mejor. Por lo tanto, lo que entendió Fábrega que tenía que hacer era mover el dólar y darle una estabilidad a partir de ahí, decir, esto no se mueve más por un periodo de tiempo, pero a la vez que subir las tasas de interés fuertemente en el sistema financiero. Que fue, por supuesto, lo que vimos y que está planteado en este gráfico. Este muestra la Badlar, ¿no es cierto? Pero muestra, ya vamos a ver por qué usamos este gráfico, el movimiento de las tasas de interés en enero. Ahora, esa situación generó algo que va a afectar a los empresarios en los próximos meses y durante el año. ¿Por qué? Porque pensemos lo que pasó en febrero. En febrero el Banco Central empezó a convalidar tasas de interés para las LEBAC que estaban entre el 28 y el 30% anual. Cuando una semana antes estaban en el 14-16. O sea, en una semana pasó de tasas del 14-16% anual al 28-30%. Ahora, ¿cuál es el incentivo para un banco comercial de prestarle plata al Banco Central al 28-30%? Alguien desprevenido me dirá, es una tasa por debajo de la inflación. Pero lo que importa es a cuánto consigue el banco esa tasa, puede ser, esa plata, que no es del banco, sino nuestra. Y en realidad, el mes pasado, el promedio que yo detecté, charlando con un operador importante, uno de los bancos privados, el mes pasado era que en el promedio de plazo fijo, cuenta corriente, cajas de ahorro, la tasa promedio estaba entre el 14 y el 16%. O sea que pensemos en un momento de febrero, banco comercial consigue plata al 14-16% por una ventanilla y se la presta al Banco Central al 28-30% por la otra ventanilla. No sé qué les parece el negocio. Es fantástico. Ahora, alguien dirá, sí, pero hay un riesgo ahí. ¿Cuál riesgo?
Si estamos hablando de pesos. Porque si pensáramos que al Banco Central le estamos prestando dólares, uno podría pensar que eso tiene un nivel de riesgo, que no me lo devuelvan. Pero si lo que le estoy prestando son pesos al que tiene la máquina para fabricar los billetes, el único problema sería de provisión de papel, digamos, una cosa por el estilo. Es decir, no hay un elemento, digamos, objetivo que me haga pensar que yo tengo un riesgo ahí. Ahora, usted dirá, ¿y a dónde querés ir en términos de lo que nos importa empresarialmente? Si para un banco comercial el negocio pasa a ser el más tranquilo y rentable, prestarle al Banco Central, quiere decir que para nosotros la cosa se va a complicar. No sé si coinciden con eso. Es decir, la tranquilidad de un banco comercial para mandar plata al Banco Central a una tasa buena, obviamente implica que empieza a despreocuparse de sus clientes. Porque nosotros sí expresamos riesgo, ¿puede ser? Nosotros obviamente que sí tenemos riesgo y mucho más en un contexto como este. Ahora, acá lo que yo veo es que, y de cara a los próximos meses, y me parece que no solo a los próximos meses, sino también hacia el año que viene, queda claramente definido un escenario de dos ventanas en términos de crédito. Por un lado, una ventana subsidiada que tiene que ver con los compromisos de los bancos tras la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, hasta un 10%, con tasas que hoy están al 17,5%, ¿puede ser? Esa ventanilla, que es una ventanilla muy atractiva, pero por la cual no va a pasar cualquiera, esa es una ventanilla. Si yo entro por esa ventanilla, va a estar todo bien. Ahora, la otra ventanilla va a ser la de el descubierto en la cuenta corriente, la de los créditos personales, la de las tasas de las tarjetas, etcétera, donde lo que tenemos es un misil que ya vamos a ver por qué tiene poca chance de descomprimirse. Yo no sé cuál es la experiencia de ustedes en este último mes con respecto a los créditos subsidiados. Yo la verdad he visto de todo, He visto empresarios en algunos lugares de Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, que me dicen, a mí el gerente del banco me pidió el plan, porque son los proyectos, digamos, de reconversión productiva, me pidió el plan que tenía que tener y ahora me está exigiendo la factura en función de ese plan. Bueno, vi al gerente haciendo eso. Vi otro empresario que me dijo, a mí me pidieron el plan, pero la factura no me la pidieron nunca. Es decir, nadie me está preguntando qué hago con la plata. Presenté eso y listo. Y vi otro empresario que me dijo que el gerente del banco le daba el crédito al 17,5 y le proponía al mismo gerente que pasara la plata a una compra de bonos. Lo llamativo es que los tres casos son del mismo banco. Es decir, o sea que uno percibe cierta anarquía, digamos, no sé cómo llamarlo, en el comportamiento de los gerentes al momento de definir la situación. Y por supuesto lo que tenemos desde hace 2 o 3 semanas, y probablemente alguno de ustedes ha sido parte de ese proceso, es que en el debate que tuvieron Kicillof y Fábrega mandó hacia abajo una orden informal que habilitó a los bancos a usar las cuentas, digamos, de esta tasa del 17,5% para canje de cheque, ¿puede ser? Y probablemente alguno de ustedes ha visto esta operatoria en estas últimas semanas. Ahora, yo creo que más allá de una decisión puntual que pudiéramos percibir en ese punto, creo que de acá en adelante quedan claramente segmentados dos ventanas crediticias. Una ventana donde está el compromiso de los bancos de usar el 10% de los depósitos según la normativa del Banco Central, y si no lo hace va a haber una sanción, y el resto de los recursos que van a pasar a tasas mucho más elevadas en ese contexto. Mi impresión es que el Banco Central va a tener que seguir jugando este partido, claramente. Y si en algún momento baja la tasa, esto es como la historia de la colcha corta en realidad. Empiezan a desacomodarse las variables por otro lado, y por eso me parece que el gráfico que mostramos de las tasas me está marcando un cambio de señal. ¿Por qué? Porque mi impresión es esta. De lo que pasó en enero, devaluación y sube de tasa de interés, la gente mantiene en muchos casos la cabeza puesta sobre la situación de la devaluación. Yo creo que lo más importante y lo más relevante para un empresario fue el cambio de las tasas de interés en enero, no el movimiento devaluatorio. Porque además mi lectura es que, ustedes dirán, bueno, pero ya empezó a descomprimirse, pero este es el margen máximo que me parece que se puede permitir el Banco Central. Esto que está acá es la presión de Kicillof sobre Fábrega. Pero mi lectura es, esto no puede volver a este rango.
No puede volver a ese rango. Porque si volviera al rango anterior se desacomodan todas las variables. Particularmente empezaría ¿qué? Una corrida cambiaria, la subida del blue, es decir, empezaría un proceso que no podrían manejar. Por lo tanto, creo que obviamente las tasas suben y bajan como las vemos acá, pero acá hay un cambio de rango en las tasas y por supuesto que vamos a ver fluctuaciones en los próximos meses, pero siempre dentro de este nuevo rango. Y esa es una lectura muy fuerte de cambio de decisiones de empresas, particularmente en términos pymes. Y me interesa rescatarlo con una anécdota. Después de la devaluación, en febrero, en realidad, una empresa aquí santafesina, de una fábrica de muebles, en realidad, me pide una reunión para evaluar para dónde estaban yendo las variables. Financiera, el dólar, etcétera. Miramos el mercado, por supuesto que era muy preocupante, habían tenido récord de venta el año pasado, y por supuesto ahora empezaban a mirar que el escenario se complicaba, pero el presidente de la empresa en un momento me dice, a mí lo que más me preocupa frente a lo que ha pasado es que yo vendo los muebles a supermercados e hipermercados y cobro a 30, 60 días. Pero mi principal insumo es el aglomerado. Y en la Argentina hay una sola fábrica de aglomerado. Que como somos amigos, ahora resulta que nos cobra 7 días en lugar de cobrarnos en efectivo. Ahora pensemos esto, ustedes dirán, bueno, ese desfasaje financiero lo tenían el año pasado también. Sí, pero con otro nivel de tasa. Este es el tema. Si yo tengo un desfasaje financiero, es un problema. Ahora, si el nivel de tasa de interés es este, es un problema, y bueno, es un problema, pero no puede ser determinante. Ahora, si el nivel de tasa de interés cambia, el desfasaje financiero puede hacer que yo esté perdiendo en la ventanilla financiera lo que creo estar ganando en la ventanilla comercial y productiva. Y a mí me parece que eso que hoy está arriba de la mesa no es transitorio. Este es el tema. Yo creo que es parte de un nuevo escenario de funcionamiento de la economía argentina y por lo tanto tiene que ser una nueva pauta de conducta de los empresarios. Empezar a mirar el análisis financiero. Esto es muy fastidioso, por supuesto. La mayor parte de los empresarios siente cierto fastidio, puede ser, por mirar el tema financiero. Es como que es un tema que no nos gusta. Ahora, que yo no le preste atención al tema financiero, al costo financiero, es una desprolijidad. Pero es una desprolijidad que en un contexto como este puede pasar desapercibida. Ahora, en este nuevo contexto, esa desprolijidad me puede costar el funcionamiento de la empresa. Porque si yo no tengo acomodado mi escenario de decisiones y resulta porque además no está acomodado, quedo en descubierto en la cuenta corriente a una tasa del 50%, bueno, díganme ustedes qué empresa sostiene rentabilidad en semejante contexto. Y yo creo que esta lectura, por supuesto, el ejemplo de esta empresa yo lo tomo particularmente. ¿Por qué? Porque en realidad es un ejemplo extremo, es decir, una empresa que está rodeada de oligopolios y monopolios de los dos lados, es decir, vendiendo y comprando. Es un caso muy extremo porque no tiene margen de maniobra y por lo tanto su manejo financiero tiene que ser muy prolijo. Pero de una manera u otra, creo que cada empresario tiene que empezar a mirar ese escenario. Incluso los productores agropecuarios. Yo me encuentro productores agropecuarios o analistas incluso del sector que están diciendo, no, los productores se van a sentar arriba de la soja como hicieron los últimos 3, 4 años. Yo digo, pero el nivel de tasa de interés es otro. Un productor cuando empiece la campaña que viene, ¿va a ir a financiarse a crédito y va a dejar la soja en el silo bolsa? No sé si lo va a hacer. Cuando mire la tasa que tiene que pagar. Entonces, me parece que hay un cambio de escenario que no se está percibiendo claramente. Y sobre todo eso surge a lo mejor de pensar que la suba de tasa de interés es transitoria. Y yo creo que no lo es. Expresa necesariamente un reacomodamiento de las variables y un sinceramiento del funcionamiento de las variables. Y algunos te dirán, bueno, no, pero esto es una disputa, porque Kicillof quiere que bajen las tasas. Bueno, pero hay un punto límite para bajar y que no se desequilibre el resto. Esto es lo que uno percibe. Y mi impresión es que va a prevalecer la posición de Fábrega en este punto. Porque la posición de Fábrega es la que de alguna manera acomoda al resto de las variables. Y acá entramos a un terreno que es parte del debate de la teoría económica, por supuesto. Porque si yo sostengo tasa de interés elevada, o al margen de como las está planteando Fábrega, puedo tranquilizarme en el frente cambiario, ¿puede ser? Puedo evitar una corrida. Y estoy, de hecho, aplicando una herramienta de política antiinflacionaria. Estoy aplicando una herramienta de política antiinflacionaria. Entonces, si alguien me dice la prioridad es bajar la inflación
Y tener tranquilidad cambiaria, que también tiene que ver con la inflación, puede ser. La lectura es que las tasas de interés tienen que ser altas. Ahora alguien mira, sí, pero eso tiene un daño colateral. El daño colateral es enfriamiento de la economía y desaceleración de un montón de sectores productivos. Bueno, Kicillof, que está en la otra ventana, está mirando la desaceleración, está mirando el reclamo de la Unión Industrial Argentina, está mirando el reclamo de los sectores que le están diciendo bájame la tasa o no puedo recuperar consumo. Ahora, el tema es que las dos cosas juntas, no sé qué les parece, son imposibles. Si yo estoy mirando una política de largo plazo, digo, si hablo en largo plazo, uno puede decir cualquier disparate. Uno puede decir que va a bajar la inflación, que va a subir la producción, puede hablar de Alicia en el País de las Maravillas. Ahora, si estamos hablando en el corto plazo, hay incompatibilidades evidentes. Si yo voy por el proceso antiinflacionario, priorizando eso, y priorizo estabilidad cambiaria, tengo que convalidar tasa de interés alta. Y el resultado de eso va a ser inevitablemente un enfriamiento de la economía, como lo estamos viendo. Si yo priorizo recuperación productiva y consumo, inevitablemente me voy a correr el riesgo de encontrarme con saltos cambiarios que no me gustan y con un escenario inflacionario más fuerte. Y me parece que este debate no se puede zanjar ya entre Fábrega y Kicillof. Si van a mantenerse los dos en el puesto, van a tener que ir acomodando decisiones. Ahora, me queda claro que las decisiones de enero no las tomaron consensuadamente. Mi impresión es que las tomó Fábrega en soledad, porque tenían que ver con su problema central desde el Banco Central. La decisión vinculada con el tipo de cambio y la decisión vinculada con las tasas de interés. Las dos decisiones las tenía que tomar él. La semana pasada, en la reunión con la Unión Industrial Argentina, Kicillof dijo textualmente que la decisión de enero de subir las tasas había sido una decisión técnicamente equivocada. Lo cual está mostrando que algunos rumores de los medios del enfrentamiento no es verso. Haber dicho eso en una reunión abierta con industriales es, de alguna manera, atacar la decisión de Fábrega en enero. Mi impresión es que no hay retorno en este punto y, por supuesto, que me parece que Fábrega lo máximo que puede hacer para concederle a Kicillof es esto. Pero en la medida en que se encuentre con más presiones en el mercado cambiario, va a ir por sube de tasa nuevamente si necesita hacerlo. Lo cual no quita que no pueda haber alguna línea crediticia, particularmente para un sector. Si pensamos el sector de motos, que quiere una línea de crédito, puede ocurrir, pero usando ¿cuál? La ventanilla, esta que dijimos es la tasa subsidiada. Por esa ventanilla pueden pasar acuerdos y lobbies, particularmente de un sector, pero no la visión macro del comportamiento del sistema, porque hace falta que las tasas pasivas, sobre todo, también sean altas, como una decisión de frenar la compra de dólares, ¿no? Ahora, ustedes dirán, bueno, volvamos sobre el tema del tipo de cambio, porque en realidad lo del tipo de cambio es sostenible si hay con qué sostenerlo, ¿no es cierto? Y alguien me dirá, sí, está bien esto es lo que querría hacer Fábrega, el tema es si le da el cuero para sostener esto. Y yo encuentro actores que frente a esto dicen, bueno, en realidad está entrando la cosecha. Me encontré gente que está diciendo esta semana, porque pensemos en las realidades que son parte del que está en una oficina o el que está mirando